Alena Monroy Fuentes, de 38 años, sintió como el pánico le secaba la garganta. Su realidad de madre de 4, marcada por la pena, chocó de frente con la fría caja 5 de la Espiga Dorada en Ciudad Ocaso. La cajera, Perla Martínez Cisneros, de 24, con su uniforme apretado y mirada hostil, señaló el total con el dedo. Había un faltante, el déficit monetario, suficiente para desatar el infierno. Dale like si crees que Alena merece un respiro de tanto sufrimiento. Señora, ya le dije, aquí no se fía. Muévase que hay fila, exigió Perla. La vergüenza quemaba a Alena. Las miradas, como cuchillos. Déjanos un comentario si alguna vez has sentido una pena así de grande. Ella solo pensaba en sus hijos y la pesada carga de la urna vacía de Efrén. La humillación era total. Suscríbete para no perderte el milagro que viene. De repente, una voz profunda y calmada rompió el cruel silencio. El señor Leandro Valdés Cáceres, de 75 años, elegante y bien vestido, se acercó. Comparte este video para que más gente conozca esta historia de esperanza. Yo cubro eso, joven. Cobre y ya, ordenó Leandro con una serenidad que silenció a todos. Alena, profundamente avergonzada, apenas pudo mirarlo. En el estacionamiento, bajo la luz del otoño de 2023, ella le confesó la pérdida de su esposo en aquel supuesto accidente fatal en 2013. Un dolor que aún no tenía cierre. Conmovido, Leandro se comprometió a reabrir el caso, usando sus vastos recursos para que el detective Raúl Galván Quirós al menos encontrara los restos de Efrén. Lo que Galván hallaría, sin embargo, superaría toda lógica. Raúl Galván Quirós, hombre de estatura media y barba pulcra, se movía en los límites de la ley con la precisión de un cirujano. En los más de 30 años que llevaba ejerciendo la investigación privada, pocos casos se le habían presentado con una frialdad tan palpable como el de Efrén Treviño Solís. El expediente, que Galván rebautizó simplemente como Solís, era una montaña de papeles que gritaban muertos, sellados y archivados en 2013, el año de la supuesta desaparición fatal. Sin embargo, la fe inquebrantable de Leandro Valdés Cáceres y su cheque en blanco exigían que el detective desenterrara al menos un puñado de ceniza para consuelo de Alena Monroy Fuentes. Galván no buscó un cuerpo, buscó la falla en la narrativa. Pasaron 3 meses. El detective, conocido por su meticulosidad, rastreó la ruta de evacuación de emergencia del sitio de la catástrofe. Había un hueco, un lapso de 12 horas entre la explosión y la llegada de los servicios de emergencia oficiales. Un tiempo suficiente para que un cuerpo fuera trasladado o, de manera más improbable, para que una víctima sobreviviera y huyera, gravemente herida. La pista se bifurcó, dejando atrás los puertos de carga y las fronteras, y se internó en la geografía más compleja y montañosa del sur de México. Era un rastro de migajas, un pago en efectivo por una curación básica, el testimonio confuso de un conductor de camión que recordaba haber visto a un hombre robusto y herido vagando por las faldas de la sierra. La gente del lugar, siempre reservada, comenzó a hablar solo bajo la presión sutil pero firme de Galván. La búsqueda culminó en el corazón del macizo, en una zona conocida localmente como el Santuario de las Brumas, un lugar de niebla eterna y ermitaños que habían elegido el aislamiento total. El camino era traicionero, y la residencia Valdés, con toda su opulencia en Ciudad Ocaso, parecía pertenecer a otro planeta. Cuando Galván llegó al santuario en pleno invierno de 2024, el aire era helado y olía a incienso y humedad. Encontró una comunidad pequeña, autosuficiente, liderada por un anciano de ojos sabios. Y ahí, cortando leña con una destreza mecánica, estaba Efrén. El impacto fue físico para Galván. Efrén Treviño Solís, de 42 años, lucía robusto,
bronceado por el sol de la montaña, con una barba densa y la constitución fuerte que Alena había descrito. Tenía cicatrices leves en la frente, marcas de su encuentro con la muerte, y sus manos eran grandes, las manos de un constructor habituado al trabajo pesado. Pero su mirada, esa mirada era la de un recién nacido. Los ermitaños lo llamaban simplemente el forastero. Lo habían encontrado deshidratado y casi moribundo años atrás. La amnesia era total, un muro impenetrable que el trauma había levantado para protegerlo. No tenía nombre, ni pasado, ni familia. No había rastro de la urna vacía de Efrén en su mente. Él era solo un cuerpo que funcionaba, que existía en el presente perpetuo de las brumas. Galván no se atrevió a tomar fotos de inmediato. Se acercó con cautela. «Disculpe», dijo Galván, con la voz apenas audible por la incredulidad. «Estoy buscando a un hombre que perdió su memoria. ¿Ha estado aquí mucho tiempo?» El forastero, Efrén, dejó caer el hacha y lo miró. Su expresión no denotaba hostilidad, sino una profunda confusión. Los ojos de Efrén eran un abismo de ausencia. El anciano líder de los ermitaños intervino, explicando que el hombre había estado con ellos desde hacía casi una década. Había aprendido a trabajar la tierra, a vivir en silencio. Galván sintió la presión de la responsabilidad. La noticia no era solo un hallazgo, era una bomba. Efrén estaba vivo, pero la Alena que regresara a Ciudad Ocaso no sería la misma que se fue. «Lo tenemos, don Leandro», reportó Galván horas después, luchando contra la estática del satélite. «Está vivo, está en las brumas, pero tiene amnesia severa. No sabe quién es, no recuerda nada». Hubo un silencio profundo en la línea, desde la opulencia de la residencia Valdés. Leandro Valdés, Cáceres se cubrió el rostro con las manos finas, un gesto de un hombre que ha presenciado un milagro que supera la lógica. 10 años de luto incompleto para Alena, y ahora esta verdad a medias. Leandro actuó de inmediato con la discreción propia de un magnate. Efrén fue trasladado a una clínica privada de rehabilitación en Ciudad Ocaso bajo un nombre falso, con el mejor equipo médico para tratar su amnesia. El proceso era lento y doloroso. Los médicos usaban fotos de Alena, de sus hijos, intentando forzar una conexión. Efrén las miraba. Sentía una punzada de algo que se asemejaba a la familiaridad, pero la puerta de su pasado permanecía cerrada con llave. Alena, mientras tanto, fue informada con extrema cautela. Leandro le contó que habían encontrado a Efrén, pero que su recuperación sería un camino largo. Alena Monroy Fuentes, con el cabello oscuro y las manos trabajadoras, no derramó lágrimas, solo se arrodilló agradeciendo a un Dios que había tardado 10 años en contestar. El miedo de perderlo otra vez se mezclaba con la abrumadora alegría de saber que ya no tenía que visitar la urna vacía de Efrén. Si la esperanza de Alena te conmueve, dale like ahora mismo para apoyar su lucha por recuperar a su familia. Mientras Efrén, con su mirada todavía confusa, comenzaba su difícil viaje de regreso, el destino, ese tejedor cruel de ironías, lanzó su siguiente golpe. Leandro Valdés Cáceres, el hombre generoso que había puesto su vasto imperio a disposición de una madre desconocida, sufrió una crisis de salud repentina. El estrés de manejar el imperio, la espiga dorada, sumado a la tensión emocional de la investigación y la culpa silenciosa por su vida solitaria en la inmensa residencia Valdés, cobró su precio. Colapsó en la sala de su mansión. Fue trasladado de urgencia al hospital de Ciudad Ocaso. El diagnóstico era grave, una hemorragia interna masiva. Necesitaba una transfusión inmediata. El equipo médico se enfrentó a un obstáculo logístico que se sintió casi bíblico. El tipo de sangre de Leandro era extremadamente raro, una combinación genética caprichosa que apenas existía en la base de datos local de donantes.
Los minutos se convertían en una cuenta regresiva fatal. Galván, que había estado cerca de Leandro como su consejero y confidente durante la investigación, coordinaba la búsqueda frenéticamente. Cuando parecía que toda esperanza se había esfumado, una enfermera, revisando la base de datos interna de pacientes hospitalizados en la misma ciudad o caso, encontró una coincidencia. Solo una persona en ese momento, bajo el techo del mismo hospital, poseía la sangre compatible que podía salvar a Leandro. Efrén, el hombre sin memoria, el forastero de las brumas. Fue una situación surrealista. Efrén, que apenas podía hilar una conversación coherente sobre su pasado, era ahora el único salvador posible de Leandro. Los médicos se acercaron a él con la urgencia dictada por la emergencia. «Señor, necesitamos su ayuda. Un paciente, don Leandro, requiere una transfusión. Usted es la única compatibilidad perfecta que tenemos». Efrén asintió. No había afecto, ni comprensión completa de quién era Leandro Valdés, solo un instinto primitivo de nobleza, el mismo que lo había hecho trabajar incansablemente para los ermitaños. Sintió un tirón inexplicable hacia ese anciano desconocido. Su cuerpo fuerte fue puesto en servicio, su sangre fluyendo generosamente de su brazo hacia el sistema circulatorio del hombre que había cambiado el destino de su esposa. La transfusión fue exitosa. Leandro se estabilizó. Pero la increíble, casi imposible compatibilidad no pasó desapercibida. El tipo de sangre era tan específico que sugería una conexión genética cercana. Leandro, acostado en su cama de hospital, pensó en el destino. Primero, Alena y el déficit monetario. Luego, la urna vacía y el milagro de Efrén. Ahora, esta coincidencia médica que le había salvado la vida. Aceptó. Quería saber por qué el universo había conspirado de tal manera para unirlo a ese hombre amnésico. Las muestras fueron enviadas al laboratorio con la máxima prioridad. ¿Qué crees que sintió Efrén al donar su sangre a un desconocido? Déjanos un comentario con tus teorías. El detective, de 55 años, entró con el expediente Solís y el sobre lacrado de los resultados genéticos. Su rostro era una máscara de asombro contenido. Leandro tomó el sobre con manos temblorosas, abriéndolo lentamente. Leyó las cifras que Galván ya había memorizado. 99.99% de probabilidad de paternidad. Efrén Treviño Solís no solo estaba vivo. Efrén Treviño Solís era el hijo biológico de Leandro Valdés Cáceres. El silencio que cayó sobre la vasta sala de la residencia Valdés no era de luto, sino de un choque cataclísmico. Décadas atrás, en un hospital rural en las afueras de Ciudad Ocaso, se había cometido el error. En la confusión de un turno doble, el llanto de dos bebés, dos pulseras equivocadas. Leandro, el heredero de un vasto imperio, se había llevado a casa al hijo de otra familia. Su verdadero hijo, Efrén, había sido entregado a la familia Solís, gente trabajadora, humilde, que lo crió con amor y lo vio convertirse en constructor, hasta que la tragedia lo borró. El hijo que Leandro había criado, que no se nombra aquí para proteger la privacidad, había muerto joven, un dolor que el magnate había cargado como una cruz durante toda su vida solitaria. Ahora, el destino le devolvía a su verdadero hijo, rescatado del olvido y la amnesia, devuelto a la vida por un accidente de 10 años y una necesidad médica. Leandro, el hombre de negocios implacable, se desplomó en el sillón de terciopelo. No lloró por la década perdida, sino por la injusticia histórica. Su hijo, su sangre, había vivido la escasez mientras él vivía la opulencia, buscando una figura paternal que nunca llegó. Cuando Efrén, todavía en recuperación pero físicamente fuerte, fue confrontado con la verdad en una reunión controlada en la residencia Valdés, la amnesia, que ni la mejor terapia había podido romper, cedió.
No fue un recuerdo gradual, fue una inundación. Al escuchar el nombre de su padre biológico, Leandro Valdés Cáceres, y al ver las fotos de la mujer que era su esposa, Alena Monroy Fuentes, el muro se desmoronó. Efrén sintió el olor de la tierra húmeda, el sonido de la risa de sus hijos, el sabor amargo de la última discusión con Alena antes de irse a la obra en 2013. Su identidad regresó, no como un constructor, sino como el hijo perdido. Se dio cuenta de que la fuerza que sintió al salvar a Leandro era más que un instinto, era el vínculo innegable de la sangre. Padre e hijo se abrazaron. Fue una reconciliación que no necesitó palabras, solo el reconocimiento de un sufrimiento compartido y un destino entrelazado. Suscríbete ahora para ser testigo de cómo la verdad cambia el destino de esta familia para siempre. Con la memoria restablecida y la identidad genética confirmada, Efrén, ahora legalmente Efrén Treviño Valdés, tomó su lugar legítimo. El giro fue transformador. La pena de Alena Monroy Fuentes se evaporó. Ella, la mujer que había sido humillada por el déficit monetario en la Espiga Dorada sucursal Villa Jardín, era ahora la matriarca de la familia que era dueña de toda la cadena de supermercados. Alena insistió en la estabilidad. Ella nunca había buscado la riqueza, solo la seguridad para sus 4 hijos. Y Efrén se la dio, asumiendo el liderazgo del vasto imperio de Leandro. Su experiencia en construcción y su nobleza innata lo hicieron un líder decidido y protector. Perla Martínez Cisneros, la cajera de 24 años, de mirada hostil, que había desatado toda la cadena de eventos con su crueldad en la caja 5, continuó trabajando en la Espiga Dorada. Alena, con una generosidad que Perla nunca hubiera imaginado, se aseguró de que no perdiera su trabajo, entendiendo que la frustración de la cajera era, en esencia, la misma escasez que ella había enfrentado. Leandro Valdés Cáceres, de 75 años, se liberó de las responsabilidades del negocio. Había recuperado a su hijo, había encontrado una nuera admirable y, lo más importante, tenía 4 nietos a quienes adorar. La inmensa y clásica residencia Valdés, que por décadas había sido una estructura imponente y fría, se llenó con el bullicio y la alegría de una familia completa. Leandro dedicó el resto de sus días a contar historias a sus nietos, a verlos crecer con la seguridad que Efrén y Alena podían ofrecerles. El círculo se había cerrado. La humillación en la caja de un supermercado había llevado a la redención, al reencuentro familiar y a la reparación de un error de destino cometido décadas atrás. La urna vacía de Efrén fue finalmente retirada del cementerio. El luto había terminado. Fue el final insospechado de una vida marcada por la pérdida y el comienzo de una nueva dinastía basada en una verdad que era, al mismo tiempo, desgarradora y gloriosa. Alena, la madre de 4, ya no hacía malabares. Ella gobernaba con amor y resiliencia, con su esposo Efrén a su lado y su suegro, Leandro, disfrutando de la paz que solo el amor familiar puede ofrecer. El legado de Leandro ya no era solo de riqueza, sino de familia. Si esta increíble historia de fe, destino y lazo de sangre te ha conmovido, comparte este video para que más gente conozca esta historia de esperanza. Y no olvides darle like y suscribirte para más historias que tocan el alma. El silencio se hizo denso en la vasta sala de la residencia Valdés. No era el silencio cómodo de una siesta de domingo, sino la pesadez de una historia que se niega a ser contada solo para explotar en un solo documento. Leandro Valdés Cáceres, de 75 años, con su batín de seda colgándole elegantemente sobre los hombros, seguía mirando las cifras que Raúl Galván Quiroz, el detective de 55, había depositado sobre la mesa de caoba. 99.99%,
Paternidad biológica. Leandro sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la climatización perfecta de la mansión. Su mente viajó a ese hospital rural, décadas atrás, un lugar caótico donde las enfermeras trabajaban hasta el agotamiento y los errores eran solo cuestión de tiempo. Él, el joven y ambicioso heredero, había cargado en sus brazos a un bebé que no era su sangre, mientras su verdadero hijo, Efrén, crecía en la humildad de los Solís. Una vida de sacrificio a cambio de una vida de opulencia. La ironía era un cuchillo frío clavado en su conciencia. El hijo que había criado, el que había llevado su nombre y lo había dejado joven con un vacío irreemplazable, no era su hijo biológico. Y ahora el destino, en su infinita crueldad y a la vez divina misericordia, le devolvía a su sangre a través de una transfusión de vida. Una equivocación de hace más de 40 años, don Leandro, musitó Galván, recogiendo el expediente Solís de la mesa. Una pulsera mal puesta, 2 cunas muy juntas, y el universo tardó 10 años y un accidente fatal en corregirlo. Leandro no respondió de inmediato. Las lágrimas que finalmente se derramaron no eran de dolor, sino de una comprensión abrumadora. El sufrimiento de su vida, la soledad autoimpuesta, el hueco dejado por su hijo adoptivo y fallecido, todo parecía estar conectado ahora a este hilo rojo de sangre reencontrada. Había pasado 75 años buscando un sentido a su legado, y ese sentido no estaba en los almacenes repletos de la espiga dorada, sino en las manos grandes y trabajadoras de un constructor amnésico. «Tráelo», ordenó Leandro, su voz rasposa pero firme. «Quiero que sepa la verdad de su vida, la verdad de mi error. Que vea el rostro de la mujer que ha sufrido 10 años por una urna vacía». El encuentro tuvo lugar al día siguiente, en un ala privada de la residencia Valdés, lejos de miradas indiscretas de Ciudad Ocaso. Efrén, con 42 años, ya no era el forastero del santuario de las brumas, sino un hombre en rehabilitación que comenzaba a reconocer vagamente su nombre, pero sin la carga de su pasado. Entró a la habitación con esa mirada todavía ligeramente ausente, pero su constitución fuerte, la misma que había salvado la vida de Leandro, llenaba el espacio. «Efrén», comenzó Leandro, usando su nombre de nacimiento. «Soy Leandro Valdés Cáceres, y te debo más que la vida. Te debo la verdad». Procedió a contarle la historia de la amnesia, del accidente, de la urna vacía de Efrén, de la bondad de Alena y, finalmente, del intercambio de bebés. Habló con la calma de un patriarca que está a punto de impartir la lección más importante de su existencia. Mientras Leandro hablaba, Efrén escuchaba, su rostro una mezcla indescifrable de confusión y una familiaridad que se sentía como una picazón interna. Pero fue al ver la foto de Alena, la mujer de 38 años, con el cabello oscuro y las manos trabajadoras, que el muro se rompió. No fue un recuerdo gradual, no. Fue una inundación, un tsunami sensorial. Efrén cerró los ojos y olió el serrín del último proyecto que supervisó. Sintió el calor de una discusión sobre cuentas pendientes con Alena. Escuchó, no con sus oídos, sino en la profundidad de su alma, la risa aguda de su hija menor. Las 10 primaveras de las brumas se desvanecieron como niebla matinal. Él no era el forastero, él era Efrén Treviño Solís, constructor, esposo, padre. Abrió los ojos. La mirada vacía había desaparecido, reemplazada por la chispa feroz de la identidad recuperada. Vio a Leandro, no como un benefactor, sino como el anciano de ojos profundos cuya sangre había fluido por sus venas, el eslabón perdido que explicaba el tirón instintivo. «Mi Alena», susurró Efrén, sintiendo el nombre de su esposa como el sabor del hogar. Leandro se levantó, temblando ligeramente, y extendió los brazos. La distancia de 42 años y 10 de amnesia se cerró en un instante.
El abrazo no fue de un jefe a un paciente, sino de un padre que recuperaba lo que el destino le había robado. Era un reconocimiento mutuo del sufrimiento. Leandro por el hijo que no pudo criar, Efrén por la vida que había olvidado. «Hijo», murmuró Leandro, la palabra sonando extraña en la inmensa residencia Valdés, que siempre había albergado ecos y no afecto. Efrén Treviño Valdés. Ese era su nuevo nombre, la fusión de su nobleza original y su herencia inesperada. La noticia sacudió los cimientos de Ciudad Ocaso, aunque Galván se encargó de manejar la información con una discreción férrea. Para el mundo, el magnate Leandro Valdés Cáceres había encontrado a un familiar lejano que había sufrido un trauma y ahora se unía al negocio. La verdad del intercambio de bebés se mantuvo como un secreto íntimo de la familia. Para Alena Monroy Fuentes, la revelación fue un proceso de adaptación emocional. Ella no había llorado en el hospital por la amnesia. Había estado demasiado concentrada en la gratitud de saberlo vivo. Pero al verlo entrar por la puerta de la residencia Valdés, con su memoria restaurada y esa mirada decidida que recordaba, sintió que el luto había terminado de verdad. Su esposo, el constructor que la había dejado con un futuro incierto, regresaba como el heredero de un imperio, un giro que ni la telenovela más audaz de México hubiera concebido. Alena, la mujer que había sido humillada por Perla Martínez Cisneros por un déficit monetario insignificante en la caja de la Espiga Dorada sucursal Villa Jardín, era ahora la nuera de don Leandro y la futura matriarca de la cadena. Pero la riqueza no la cambió. Su prioridad no era la opulencia, sino la estabilidad prometida a sus hijos. Se mudaron a la residencia Valdés, un cambio sísmico en sus vidas. La inmensa mansión, antes fría y solemne, se llenó del ruido caótico y glorioso de 4 niños. Leandro, el solitario, descubrió el placer de las batallas de almohadas y el olor a plastilina. Efrén, con su nobleza intacta y su amabilidad de siempre, demostró ser un líder nato. Su experiencia como constructor le había enseñado a manejar proyectos masivos, a ser justo y a reconocer el valor del trabajo duro. Asumir la dirección del vasto imperio de la Espiga Dorada no fue un paso en falso. El hombre que había sabido sobrevivir en el santuario de las brumas, sin más que su fuerza, demostró tener la visión para expandir el negocio de su padre biológico, asegurando para Alena y sus hijos un futuro que superaba cualquier sueño que ella hubiera tenido en las noches de desesperación financiera. Hubo una tarea que Alena se encargó de cumplir personalmente, el destino de Perla Martínez Cisneros, la cajera de 24 años. Alena no buscó venganza. Su corazón, templado por el sufrimiento, entendía la frustración de la escasez. Cuando los archivos de recursos humanos llegaron a su escritorio, encontró el nombre de Perla. Efrén, siguiendo el consejo de Alena, emitió una directriz discreta. Perla conservaría su puesto. Alena quería que la joven entendiera con el tiempo que la crueldad no era necesaria. El déficit monetario se había convertido en el puente hacia su propia prosperidad, y Perla, sin saberlo, había sido un instrumento del destino. Leandro, finalmente con la familia que había anhelado toda su vida, se retiró de las operaciones diarias. La residencia Valdés dejó de ser su jaula dorada para convertirse en un santuario familiar. Dedicó los últimos años de su vida a ser el abuelo cariñoso, contando a sus nietos historias de negocios y de honor, observando cómo Efrén y Alena formaban una base de amor y respeto inquebrantable. El acto final de cierre fue la visita al cementerio de Ciudad Ocaso. Efrén y Alena se pararon frente al pequeño nicho que contenía la urna vacía de Efrén. Durante 10 años, ese objeto había sido el símbolo de la incertidumbre, del luto suspendido. Ahora Efrén estaba allí, vivo, respirando a su lado.
El vacío había sido llenado. Con un gesto de profunda paz, retiraron la urna. El luto había terminado. La urna vacía se había cumplido. Fue un final insospechado, un tapiz tejido con negligencia médica, amnesia, nobleza inesperada y una coincidencia de sangre que salvó 2 vidas. Alena, la madre que había hecho malabares con cada centavo, había encontrado no solo la estabilidad, sino la corona de una dinastía. Efrén, el constructor perdido, había encontrado a su padre y el propósito de su existencia. Y Leandro, el magnate solitario, había encontrado en sus últimos años la felicidad de un hogar. El destino, ese tejedor invisible, había tardado, pero había reparado el error. Si esta increíble historia de redención y lazos de sangre te ha conmovido y crees en el poder del destino para sanar las heridas más profundas, dale like a este video y suscríbete para no perderte las historias que transforman el alma. La residencia Valdés, una mole de cantera gris en el corazón de Ciudad Ocaso, que por décadas había resonado solo con el eco disciplinado de los sirvientes y el murmullo de negocios millonarios, de pronto se encontró invadida, no por ladrones, sino por la vida. Alena, de 38 años, con su cabello oscuro recogido en una trenza práctica y sus manos, que aún olían a cloro y a tierra, observaba con una mezcla de asombro y terror la vastedad del salón principal. Ella, la mujer que había batallado 10 años contra la escasez, que había calculado cada tostada y cada gota de leche, ahora era la señora de una mansión que podría albergar 3 de sus antiguas casas. Era demasiado lujo, demasiado silencio, y de no ser por el ruido de sus 4 hijos explorando cada esquina prohibida, se habría sentido completamente ahogada. Efrén, de 42 años, ahora libre de la niebla de la amnesia, se movía por los pasillos con una familiaridad sorprendente, como si la sangre de los Valdés que ahora reconocía lo guiara. Su constitución fuerte, marcada por el trabajo duro en la construcción, no se sentía incómoda con los trajes a medida que su padre, Leandro Valdés Cáceres, de 75 años, había mandado hacer. La recuperación de Efrén no fue solo mental, sino una reintegración total de su identidad. Ya no era solo el constructor de puentes y casas. Ahora era Efrén Treviño Valdés, y su nuevo proyecto era La Espiga Dorada, el vasto imperio de supermercados de su padre. Un almacén es como un edificio, hijo, le explicaba Leandro, apoyándose en el bastón no por debilidad, sino por dramatismo. Necesita cimientos sólidos, una estructura lógica y saber dónde están los escombros. Tú sabes de estructuras. Solo cambia el cemento por el inventario. Efrén asimilaba la información con una rapidez que asombraba a los antiguos ejecutivos de la Espiga Dorada. Hombres que habían pasado décadas esperando una oportunidad que el destino había entregado a un constructor amnésico. Efrén se negaba a dejarse llevar por la opulencia. Su primera directriz fue sencilla. No quería ver escasez en las góndolas de ninguna sucursal. La imagen de Alena luchando por ese insignificante déficit monetario, el recuerdo sensorial de su esposa sintiendo esa humillación pública, lo perseguía. Él usaría su nuevo poder para asegurar que ninguna otra madre de Ciudad Ocaso sufriera por unos cuantos pesos. Alena, por su parte, se encargó de la tarea más importante, transformar la residencia Valdés. Ella no delegaba la felicidad. Ella, con sus manos trabajadoras, llenó la mansión de vida. El comedor formal, antes un lugar de silencio reverente, ahora olía a tortillas hechas a mano y risas infantiles. Leandro, que antes solo leía los estados de cuenta, ahora leía cuentos de dragones y princesas a sus nietos, con una voz que había redescubierto la ternura. La estabilidad que Alena había anhelado durante una década de malabares financieros ya no era una quimera. Era una realidad palpable.
sólida como la construcción que había sido el oficio de su marido. Efrén demostró ser un líder justo, combinando la visión empresarial de su padre biológico con su propia ética de trabajo. Los empleados de la Espiga Dorada pronto entendieron que la nueva dirección era estricta, pero inmensamente humana. El destino, que había jugado con ellos tan cruelmente, ahora parecía compensarlos con creces. Si esta historia de un constructor que se convierte en magnate gracias a un intercambio de bebés y una transfusión de sangre te parece tan asombrosa como a nosotros, te pedimos que nos dejes tu opinión. ¿Crees que el sufrimiento de Alena valió la pena para llegar a esta estabilidad? Comenta abajo y cuéntanos qué hubieras hecho en su lugar. El tema de Perla Martínez Cisneros, la cajera de 24 años que había detonado todo con su hostilidad en la caja de la sucursal Villa Jardín, era un punto delicado. Alena no podía olvidarlo, no por rencor, sino porque esa humillación había sido el puente directo a su benefactor y, en última instancia, a la recuperación de Efrén. Una mañana, Alena encontró el archivo de personal de Perla en el inmenso escritorio de Efrén. La joven, de postura defensiva y mirada rápida, tenía un historial laboral impecable, salvo por su actitud a menudo severa, explicable por la frustración de las largas jornadas y el bajo salario. «¿Qué harás con ella, mi amor?», preguntó Alena, pasando el dedo sobre la fotografía de Perla en el uniforme de la Espiga Dorada. Efrén, que estaba revisando los reportes de distribución, levantó la mirada. Leandro dice que un jefe antiguo la habría despedido inmediatamente, no por el incidente del déficit monetario, sino por la humillación pública. Los clientes no regresan si sienten vergüenza. «No», replicó Alena, con la voz suave pero firme. «No la despidas. Ella era solo un instrumento del destino. Yo sé lo que es la desesperación, la presión de no llegar a fin de mes. Ella solo estaba reflejando su propia escasez». Efrén sonrió, reconociendo la nobleza de su esposa. Ella no buscaba venganza sino comprensión. Entendía que la crueldad de Perla había sido el precio de su propia redención. Alena quería que Perla aprendiera, no a través del castigo, sino a través de la permanencia. Quería que Perla observara cómo la mujer a la que había humillado por unos pesos se convertía en la matriarca de la empresa sin que mediara represalia. Efrén asintió. «Emitiré la directriz. Conserva su puesto, pero se le ofrecerá capacitación en atención al cliente. Un ascenso, si lo acepta, para que entienda que la amabilidad paga más que la hostilidad». Así se selló el destino de Perla. Ella nunca supo que el anciano discreto que había saldado la deuda era el dueño de la cadena, ni que la mujer humillada ahora era la esposa de su nuevo jefe, el heredero de la dinastía Valdés. Ella siguió trabajando, y con el tiempo, la nueva capacitación y la estabilidad mejorada bajo la nueva administración suavizaron su carácter. El déficit monetario, que había parecido un abismo, se convirtió en una nota a pie de página en la historia de una transformación masiva. Mientras Efrén se sumergía en la expansión de la Espiga Dorada, supervisando nuevas sucursales y modernizando la logística, Leandro encontraba su verdadero propósito. El magnate solitario había pasado toda su vida construyendo un imperio, pero no había construido una familia. Ahora, a sus 75 años, se dedicaba enteramente a ser abuelo. El ala de la residencia Valdés, que antes había albergado bibliotecas polvorientas, se transformó en una sala de juegos ruidosa. Los niños de Alena, los 4 hijos que Efrén había olvidado y luego recordado, corrían y gritaban. Leandro, con su elegante batín de seda ahora salpicado ocasionalmente de pintura o jugo, jugaba a las escondidas con una energía que la edad no le había arrebatado. Él no solo les contaba historias de honor y negocios, sino que les enseñaba el valor del origen humilde de su padre,
el constructor. Le recordaba que la verdadera riqueza no estaba en los cheques, sino en el trabajo duro. Observar a Efrén y a Lena interactuar, ver la base de amor inquebrantable que habían mantenido a través de la pérdida y la amnesia, era la sanación definitiva para Leandro. Había encontrado, en sus últimos años, una familia que adorar y un hijo digno para perpetuar su legado. El destino había usado la pérdida y el dolor como fertilizante. Si te emociona ver cómo la felicidad regresa a esta familia que tanto sufrió y te inspira esta redención, no olvides darle like a este video y compartirlo para que más gente conozca esta increíble historia de la vida real. La paz se había asentado en Ciudad Ocaso para los Valdés, pero quedaba un cabo suelto, un símbolo tangible del dolor que debía ser resuelto para que el círculo estuviera completo. La urna vacía de Efrén. El día era gris, con esa bruma melancólica típica de los amaneceres en Ciudad Ocaso. Efrén y Lena se dirigieron al cementerio, un lugar que había sido un santuario de luto suspendido para Lena durante 10 años. Se pararon frente al pequeño nicho, bajo la lápida grabada con el nombre de Efrén Treviño Solís y la fecha de su supuesta desaparición en 2013. Lena llevaba un ramo de cempasúchil, aunque sabía que no era una visita de Día de Muertos, sino una visita de vida. Efrén la tomó de la mano, sintiendo la textura de su piel, el mismo tacto que había recordado con tanta intensidad en la residencia Valdés al ver su fotografía. Durante 10 años, susurró Lena, sus ojos fijos en la urna de mármol dentro del nicho. Este vacío fue lo único que me conectó contigo, mi amor. Me obligó a no dejarte ir por completo. Efrén, que ya no sentía el peso de la amnesia, sino la memoria vívida de su vida interrumpida, asintió. Yo estaba perdido en el santuario de las brumas. Pero tú nunca dejaste de buscarme o de esperar el cierre. La urna vacía era el epítome de la incertidumbre. Habían celebrado un funeral sin cuerpo, un luto sin fin. Ahora el cuerpo estaba allí, vivo, respirando, un hombre completo y más. Efrén Treviño. Solís había regresado como Efrén Treviño Valdés, la unión de dos mundos separados por un error hospitalario y unidos por lazos de sangre que desafiaban la lógica. Efrén, con la fuerza de su constitución, retiró con cuidado la urna. Era un objeto ligero, hueco, que representaba una década de dolor. No lo arrojó, no lo rompió, simplemente lo sostuvo por un momento, un reconocimiento silencioso del sacrificio y la pena. «Ya no necesitamos esto», dijo Efrén, su voz cargada de emoción. «El vacío se ha llenado. Nosotros somos el cierre». Decidieron donar la urna a la iglesia del barrio donde Lena había crecido, un símbolo de que incluso el luto más doloroso puede dar paso a una esperanza inquebrantable. Mientras se alejaban del cementerio, el sol finalmente rompió a través de la bruma de Ciudad Ocaso. Lena, la madre que había hecho malabares con cada centavo, ya no vivía con la expresión de constante preocupación. Ahora era una mujer cuyo rostro reflejaba la paz ganada con tanto esfuerzo. Efrén, el constructor perdido, ya no buscaba su identidad. La había encontrado no solo en su sangre, sino en su propósito renovado como líder y padre. Y Leandro, el magnate, había recibido la bendición más grande, el regalo de una familia en el ocaso de su vida. La espiga dorada prosperó bajo la dirección de Efrén. Sus hijos crecieron sabiendo la extraña y milagrosa historia de su padre, del accidente, de la amnesia, del anciano generoso y de cómo una transfusión de sangre había revelado el secreto de 42 años. Leandro Valdés Cáceres vivió 3 años más, dedicados enteramente a sus nietos y a ver a Efrén convertirse en un patriarca aún más justo y humano de lo que él mismo había sido. Murió en paz, rodeado de la vida y el amor que la residencia Valdés ahora rebosaba.
La historia de Alena y Efrén se convirtió en una leyenda susurrada en Ciudad Ocaso, la prueba de que, a veces, la peor humillación financiera puede ser el catalizador de una prosperidad insospechada. El destino había tardado, había sido cruel, había usado una pulsera de identificación equivocada y una amnesia severa, pero finalmente había reparado el error. Alena, en la cúspide de su nueva vida, seguía mirando las cajas registradoras en las sucursales de la Espiga Dorada, y cada vez que veía a una cajera joven y frustrada, pensaba en Perla y pensaba en sí misma. Entendía que la bondad era la moneda más valiosa. El sufrimiento había terminado. El déficit monetario se había pagado con una vida entera de felicidad. Y si esta epopeya mexicana de pérdidas, ganancias y lazos de sangre que resistieron la prueba del tiempo y el olvido te ha llegado al corazón, si crees en estos giros inesperados del destino, te pido de favor que nos ayudes a seguir compartiendo estas historias que transforman el alma. Dale like, déjanos un comentario para saber qué te pareció el destino de Perla. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni una sola de estas narraciones de redención.